Bueno, Osvaldo Meloni, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo definís la situación económica que está viviendo la Argentina? La situación es muy delicada. La Argentina está pasando momentos muy difíciles. En realidad, esto no empezó ahora, digamos, ¿no? Si uno lo mira a largo plazo, hay una dominancia fiscal en los problemas argentinos y claramente ahora se complica, y cada tanto cuando existen hay turbulencias que están relacionadas con lo político, aparecen problemas obviamente en el tipo de cambio, problemas con las reservas, problemas con los títulos de deuda argentina, y claramente acá, ¿por qué digo que es muy delicado? Porque ya no todo está en manos del actual presidente, de su equipo económico, sino también en gran medida del lado de Alberto Fernández, que es el candidato ganador en las PASO, que aún no es presidente y sin embargo tiene mucho peso, porque en la medida que lo que él diga es prudente, se va a tender a calmar toda esta crisis financiera. Si no hay tal prudencia, vamos a ver estas turbulencias, digamos. Es muy difícil deslindar las turbulencias que estamos viendo hoy, después de este fin de semana largo, de las declaraciones de Fernández durante el fin de semana respecto de que iba a mirar a cada acreedor por separado, y cuando el mercado escucha eso, y por otro lado uno encuentra que un candidato muy fuerte a ser el ministro de Economía de Fernández, Guillermo Nielsen, que estuvo en la negociación de la deuda en los años de Labaña, estaba a cargo de finanzas en la época de Labaña, cuando Labaña era el ministro de Economía, y que es un negociador duro, que dejó de lado, recordemos, una cantidad de acreedores que terminaron siendo los famosos holdouts. Entonces, claramente lo que dice el mercado, bueno, esto es default. Y cuando es default, hay una corrida, digamos, la gente trata de protegerse. El riesgo país, aún cuando ayer hubo feriado en la Argentina, en el resto del mundo los títulos cayeron, argentinos cayeron de manera impresionante. La inversa del precio de los bonos es la tasa de interés. Entonces, cuando uno mira que los precios de los bonos caen, en realidad está diciendo que el riesgo país es el que está aumentando. Entonces, vamos a ver, hubo un discurso esta mañana del nuevo ministro de Economía, tratando de calmar, diciendo de que va a tratar de poner énfasis en estabilizar el mercado cambiario. Esto requiere del Banco Central. Sí. Del Banco Central, de que intervenga en la medida en que el tipo de cambio salga de ciertos parámetros, que no está claro cuáles son. Aparentemente en el discurso Sandleri fue bastante cauto, dijo que iba a tratar de proteger a los argentinos, esto es, que no iba a malgastar reservas, eso es lo que uno puede interpretar, pero por otro lado es cierto de que tampoco puede convalidar cualquier precio del dólar, entonces posiblemente va a haber intervención, pero las reglas sobre las cuales esa intervención se va a dar no las comunicó, y es posible que no las comunique. Sí, la sensación que a mí me quedó después de escucharlo a Lacunza y a Sandelli es: vamos a hacer todo lo posible para tratar de llegar a la costa, porque esto es insuficiente. Cuando vos le preguntás a la sociedad, tiene reclamos mucho más grandes. Obviamente que el dólar es determinante, porque es el que sube el precio, que genera mayor pobreza, el que hace subir la tasa de interés, entonces las pymes no pueden acceder al financiamiento y así cierran las empresas. En las crisis como esta son muy duras, a veces la gente no tiene en cuenta, vos lo sabés muy bien, crisis como esta, o si caes en la hiperinflación, hay gente que pierde un trabajo en blanco que nunca más lo recupera por la edad que tiene. Hay otros que caen en situación de pobreza que les cuesta recuperar eso, o ya dejan toda una generación en la pobreza. Las empresas que cierran no vuelven a abrir, proyectos que se pagaron no se desarrollan, después no vuelven a intentar, inversiones que iban a venir y no vienen, es trabajo que se deja de generar, y bueno, el nivel de sufrimiento social es muy grande, ¿no? Es muy grande, tal cual. Por eso hay que evitar estas crisis. Tal cual, todo lo que vos estás enumerando, en realidad, los economistas les decimos, es que estas crisis financieras afectan al sector real de la economía. Claro. Básicamente la producción y el empleo. Entonces, cuando se destruye empleo, cuando se cierran fábricas, se cierran negocios, claramente es el sector real de la economía el que está sufriendo. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Cuando vos ves el voto de la gente, ese voto enojado con Macri, obviamente que te da elementos para sacar conclusiones sobre lo que ha hecho Macri en economía.
A ver, de vuelta, como yo te decía, acá hay una dominancia fiscal en la economía argentina muy, muy fuerte. O sea, pensemos que en los muy buenos años del kirchnerismo, cuando la soja estaba algo así como $600 la tonelada, cuando la tasa de interés tasa de interés internacional estaba prácticamente cero y la Argentina no tenía chance de endeudarse, pero no podía porque estaban los holdouts. Cuando había situación de bonanza, Argentina hizo dos cosas que son pecados capitales. Aumentó muchísimo el gasto público y aumentó muchísimo, a pesar de que tenían ingresos extraordinarios, aumentó muchísimo la tasa de impuestos. Los impuestos son altísimos. Si uno recuerda, sí, tenemos impuestos en los tres niveles, nacional, provincial, municipal, en niveles récords. ¿Esto qué significa? Que el sector privado está maniatado. En la Argentina vos tenés un sector privado que está maniatado por los impuestos. Sí, es inviable. A ver, pagar todos los impuestos significa cerrar. Seamos sinceros, 35 de ganancia, 21 de IVA, estamos hablando del 56%, y después más todos los otros impuestos. Ingresos brutos, claro. Y después de lo que te queda, tenés que pagar los costos de funcionar. Entonces son niveles altísimos. Entonces hay sectores que pueden, alguno que otro sector que puede sobrevivir porque tiene alguna rentabilidad superior, pero en general empresas pequeñas tienen problemas con este nivel de presión tributaria, ya le digo, en los tres niveles. Que esto varía, por supuesto, entre provincias, entre municipios. Dicho sea de paso, Tucumán es de los que más presión tributaria tienen en el país, ¿no es verdad? Y San Miguel de Tucumán, entre ellos, también está entre los que más niveles de presión tributaria tiene. Pero pensando en general, con ese nivel de presión tributaria tenés una economía que está maniatada. Además tenés un nivel de gasto público que dirías, bueno, si fuese productivo, pero no lo es productivo, es bastante improductivo. Entonces no le está generando al sector privado un alivio del lado del sector público. Y esto ya lleva muchísimo tiempo. Asume Macri y entonces promete algunas cosas como pobreza cero. Obviamente la mayoría lo tomó como de manera literal y no se puede tomar de manera literal porque la pobreza, aún en el mejor de los casos, bajarla a niveles de un dígito, los niveles bajos de un dígito, te puede llevar una década por lo menos. Porque tenés un núcleo fuerte de pobreza estructural que no depende de que yo te pase ingresos a vos. Acá hay un problema de capital humano, tienen muy bajo capital humano, baja educación, baja salud. Entonces, hay una buena parte de la población que tiene dificultades para encontrar trabajo y la va a seguir teniendo en la medida en que no haya inversión en capital humano, que no haya capacitación. Por lo tanto, eso es muy difícil bajarlo, ya le digo, en un periodo presidencial, ni siquiera en 2 y posiblemente en 3, sea muy difícil bajarlo. Lo que me imagino yo que uno podría estar pensando es que hay una tendencia a bajarlo. De todos modos, para que eso ocurra, para que haya una tendencia a bajar la pobreza, hacen falta una cantidad de condiciones. Por ejemplo, esto que te dijo, baja presión tributaria. No podemos con estos niveles de presión tributaria pretender que el sector privado vaya a generar mucho empleo. Y el sector público tampoco, porque ya está a niveles altísimos de gasto público, y ya te digo, bastante improductivo. Entonces tenés una economía, yo le llamo maniatada, una economía atada que no puede reaccionar. Entonces puede que algún sector, vaca muerta, reciba inversiones fuertes, pero esto le va a pasar independientemente de quién esté en el gobierno. Claro. Hay bajísimas chances de que sea nuevamente Macri, pero aún cuando sea Macri, no va a ser posible que haya un crecimiento importante de la Argentina sin que haya una reforma laboral, sin que haya una reforma tributaria, sin que haya una reforma previsional. Pensemos que gran parte del gasto público es la reforma, la parte previsional. Fíjate que ahí hay una ley de cómo se tienen que actualizar las jubilaciones, tenés una cantidad de otra gente que recibe distintos tipos de planes sociales, el más visible posiblemente sea la AUH, la Asignación Universal por Hijo, pero hay un montón de otros, hay prácticamente entre 18 y 20 millones de personas que reciben alguna asignación del gobierno y que es muy difícil tocar eso. O sea, una buena parte del gasto público está centrado en eso. Entonces, necesitamos una reforma previsional y para eso necesita un consenso. Un consenso, no. Una reforma previsional que contemple qué aspectos. Distintos aspectos, por ejemplo, es crucial el tema de la edad, de la edad jubilatoria. Extenderla.
Y seguramente se tendría que ir a ese tipo de cosas. A la gente esto le genera escosor. Por supuesto. Pero obviamente, pero el problema es, a ver, yo me pregunto por qué en la Argentina, a ver, cuando Churchill le dijo, mire, lo único que les puedo prometer es sangre, sudor, esfuerzo y lágrima, lo aceptaron. Cuando a Japón lo destruyeron, le dijeron, miren, para reconstruirnos tenemos que hacer un gran sacrificio para las futuras generaciones. Pareciera que esto en la Argentina el sacrificio no se acepta. No, claro. Porque la gente siente como que en realidad te terminan estafando la credibilidad. Argentina viene de largas décadas de populismo, con alguna que otra caso raro, pero en general largas décadas de populismo donde la gente cree que se merece un país mejor del que tiene y no nos merecemos un país mejor del que tenemos. Que al bienestar se llega sin esfuerzo, sin productividad, sin trabajo. Vos tenés cerca de 9 millones de personas que trabajan en el sector privado que tienen que mantener, pensamos así, a 21 millones de personas por otro lado. Eso no cierra de ninguna manera. Claro. Eso no cierra. No digo que el sector público sea todo improductivo, para nada, pero hay grandes bolsones de improductividad del sector público. Entonces Pero además, vos diste los datos. Durante el kirchnerismo, los 12 años, hubo un crecimiento del 70% de lo que es el Estado. Y los impuestos, me decía Prat Gay una vuelta en una conversación privada, no nos fuimos dando cuenta, pero Cristina creaba impuestos a razón de 100.000 millones de pesos por año. Sí, a un ritmo sostenido. Y en un momento de mucha bonanza. De mucha bonanza, que después cuando la bonanza se terminó, ahí vienen los problemas. Lo que decías en el programa anterior que escribió Vito Tanzi, ¿no? A ver, la Argentina tiene un estado de bienestar muy amplio que se hizo en una ventana económica que no se volvió a repetir y hoy tenemos un problema de que no lo podemos sostener. Y en general demandan eso. Usted todo el tiempo que la sociedad demanda una cantidad de tipo de beneficios. Sí. Yo veía en la televisión ayer que hay una cantidad de municipalidades que hacen, por ejemplo, grandes fiestas por el Día del Niño. Está bueno, y sí, está bueno. Sin embargo, no se ve el mismo ahínco para invertir en educación, por ejemplo. Claro. Hay una cantidad de dinero que se está dedicando a eso, que podría pensarse uno que los municipios que tienen jardines municipales y demás... Sí, en doble jornada, por ejemplo, educativa. La manera de escaparle a la pobreza que tienen todos los países es invertir en educación, invertir en los recursos humanos. Y aún cuando empecemos hoy, esto es un proceso largo. Sí, vos lo que decís, en definitiva, la situación económica de la Argentina hace que, aún ganando Alberto Fernández, tenga que hacer algún tipo de ajuste a la economía. Pero va a tener que hacer un ajuste importante, porque además Macri cuenta con que ganando él tiene algo de crédito, un poquito de crédito, un poquito más de confianza de los mercados internacionales. Fernández no tiene prácticamente nada. Prácticamente nada porque el pasado lo condena, porque su vicepresidenta, cuando estuvo en el gobierno, o sea, la candidata a vicepresidenta cuando estuvo en el gobierno, fue muy en contra de los mercados. Entonces, claramente, el mercado desconfía, va a tener muy poco crédito Fernández. Entonces, con una economía endeudada, con una economía en la cual no tiene crédito, buena parte del problema va a pasar por algún tipo de ajuste. Sí. Fíjate que cuando uno piensa, por ejemplo, en la herencia que recibió Macri, las tarifas estaban por el piso. Ahora, como manotazo final de abogado, Macri está tratando de vuelta a congelar las tarifas, pero nunca se va a llegar a lo que ocurrió prácticamente en la década pasada con las tarifas. Osvaldo, manteniendo, no cayendo el default y manteniendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también este es un corset muy grande, porque el fondo lo que pide es un ajuste permanente, lo que hace que se prolongue un poco la recesión. Y los acuerdos con el fondo frenan siempre la economía. Los fallos del fondo son reconocidos internacionalmente. Ocurrió en la Argentina en el 89 y el 2002, fueron 4 años. El fondo, obviamente, siempre la gente lo toma como un chivo expiatorio, la culpa del fondo, pero en realidad la culpa es de nosotros como sociedad, que estamos siempre desbordados, siempre estamos gastando más de lo que nos ingresa. Entonces, claramente, cuando el resto del mundo no nos financia, el último es el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario para prestarte dice, está bien, yo te voy a prestar dinero, pero tenés que cumplir con ciertas condiciones, como cualquier acreedor, con ciertas condiciones. Esas condiciones suelen ser bastante duras. Sin embargo,
cuando uno mira la experiencia de todos los países, hay estudios, muy buenos estudios, en los cuales se mira cómo salen los países de las crisis. En general, cuando los países ajustan por el lado del gasto público, la salida es mucho más rápida que cuando ajustan por el lado de los impuestos. Claro. Yo me temo que una de las cosas que va a intentar Fernández en el caso de ser presidente va a intentar ir por el lado de los impuestos. Y eso lo único que va a hacer es prolongar la recesión. Uno tiene que ir por el lado del gasto público. Con la aclaración de que es muy difícil, como te digo, hay una buena parte del gasto público que prácticamente no se puede tocar, que está relacionado con lo previsional. Y de lo provisional hay una cantidad de planes sociales que son obviamente en una situación de emergencia muy difíciles de tocar y incluso desaconsejable que se lo toque, ¿no? ¿Verdad? Entonces es muy difícil la situación que hereda cualquiera, ya sea Macri de sí mismo o Fernández, una situación realmente delicada. Y esto tiene que ver porque hay dos modelos de país, básicamente. No tenemos como sociedad un consenso hacia dónde queremos ir. No tenemos como sociedad una idea de qué queremos del sector público, qué tipo de servicios tiene que dar el sector público, cuál es el nivel tributario que es accesible para que puedan pagar las empresas. Sí, a ver, los gobernadores mañana van a hacer un gesto que genera mucho ruido. Frente a las medidas que anunció la semana pasada el gobierno, dicen los gobernadores, nosotros no queremos que nos toquen la coparticipación. Ahora, en economía, cuando vos generás un beneficio, alguien lo tiene que pagar. Ahora, ¿qué le están diciendo entonces al presidente de la Nación? No queremos que aumente la asignación universal por hijo, no queremos que baje la presión en impuestos a las ganancias, a los sueldos, o sea, le están diciendo esto. Entonces, estas complicaciones que le generan al que está de turno hacen que, bueno, metan ruido y que el mercado lo sepa leer. Sí, tal cual. Incluso como sociedad, si uno piensa bien como sociedad, hay una cantidad de instituciones que no están claras. Por ejemplo, el tema de las PASO, pero quiero ir al tema que vos me planteas. No tenemos claro qué tenemos que hacer en caso de emergencia. Obviamente, acá estamos, los gobernadores tienen algún sentido lo que protestan porque dicen, bueno, acá es plata, esto es plata mía, esto es una cuestión en el cual el poder central, llamémosle así, sí, el gobierno federal le está quitando a las provincias. Pero por otro lado, estamos en una emergencia y no tenemos como sociedad una suerte de manual de instrucciones de qué tenemos que hacer en caso de emergencia. Sí. ¿Qué se hace en caso de emergencia? Se toman medidas como esta, ¿de dónde se sacan los recursos? Porque eso es importante, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a aumentar la asignación universal. Sí, pero suponte que las provincias digan mañana, nosotros no queremos poner un peso. Bien, que lo ponga Macri. Si lo tiene que hacer solo el gobierno nacional, incumple con el fondo y vamos camino a un default. ¿Cuál es el mayor consecuencia? Está claro, por eso es lo que me refiero. Es que hay acá un problema de que no tenemos claro qué hacer en casos de emergencia, y eso que tuvimos desde hace mucho tiempo, muchísimas emergencias. Sí. Pasamos por muchas emergencias. Sin embargo, no aprendemos las lecciones. Claro, como sociedad no aprendemos las lecciones. No hay partidos políticos que se pongan a pensar políticas de Estado. Mira, yo la vez pasada te hablaba del libro de Vito Tancia. Estoy leyendo un libro muy interesante de dos profesores de Harvard que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y en Cómo mueren las democracias, los autores plantean, bueno, una manera muy conocida es con un golpe de Estado. Sin embargo, hay otras maneras menos conocidas que tienen que ver cómo por dentro las sociedades van en la medida en que desaparecen los partidos políticos, en la medida en que aparecen líderes carismáticos que terminan siendo autocráticos, terminan matando a la democracia. Hay un montón de ejemplos y es muy interesante cómo se lo plantean el libro. Pero un punto central es que ellos dicen los partidos políticos tienen que acordar. Bueno, acá un principal problema de la Argentina es que prácticamente no tenés partidos políticos con los cuales acordar. Si uno piensa bien, ¿qué es Cambiemos? ¿Es Macri? Y cuando no está Macri, ¿quién está? ¿Y qué es el frente que maneja Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Si no están ellos, ¿quiénes están? No hay partidos políticos al estilo del que uno puede pensar en Brasil. No se pueden esperar acá en la Argentina acuerdos coyunturales. Por eso se le pide que Macri se siente con Alberto Fernández y le expliquen a la sociedad cuál es el modelo de Argentina que cada uno tiene. Ahora, esto no sé qué efecto puede tener en el mercado porque evidentemente tienen dos modelos de Argentina diferentes. Y como vos decís muy bien, acá los acuerdos son de tipo coyuntural, sí, para el cortísimo plazo. Sí. Entonces, acá lo que necesitamos es acuerdos de largo plazo. De largo plazo. Largo plazo.
Pensamos en qué vamos a hacer en educación, qué vamos a hacer con el sistema previsional, qué tipo de política tributaria vamos a tener a largo plazo, sea quien gane. Bien. Gane quien gane. Osvaldo, en definitiva lo que vos decís es estos nubarrones que tiene la realidad argentina no se van a despejar porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Así es, tal cual. Con cualquiera de gobierno, un gobierno que repita Macri o de Alberto Fernández, los problemas van a seguir existiendo y yo te seguiré invitando y seguiremos diciendo que no estamos cumpliendo. ¿Te puedo dar un punto más de 5 segundos? A mis alumnos les suelo decir, por ejemplo, cuando uno habla de devaluaciones, se gana competitividad, se exporta más, se importa menos, entonces hay una entrada de dólares y gana competitividad. Sin embargo, es una competitividad de corto plazo, porque lo único que hace la devaluación es hacernos pensar que ya solucionamos el problema y así no es la solución. Claro. Porque nos olvidamos de que para que Argentina pueda exportar necesitamos, sobre todo en el interior, obras de infraestructura, por ejemplo. Sí. En energía, en caminos, ahí necesitamos una cantidad de obras de infraestructura. Entonces la devaluación nos hace olvidar de lo importante. Lo importante son las obras de infraestructura. Sí. Ahí se gana competitividad y no con una devaluación. Gracias, Osvaldo. Gracias a vos. Ya volvemos.